Hola, estimados docentes, el equipo de políticas transversales de la Subsecretaría de Educación de la provincia de Misiones, integrado por el coordinador Miguel Galarza, Gladys Holanda, Jorgelina Benítez, Mariela Fretes y Rubén Jacob, queremos presentarles orientaciones para la intervención en situaciones que afectan la convivencia escolar. Guía basada en la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas relacionadas con la vida escolar, es un recurso a la hora de intervenir en situaciones conflictivas que se puedan presentar tanto en esta época de la virtualidad como cuando volvamos a clase. Aclaramos que no es una receta, pretendemos ayudarlos a abordar esas situaciones que dificultan la vida institucional. Estamos convencidos de que una mirada atenta de las personas adultas posibilita la intervención temprana y evita la escalada de los conflictos y su posible agravamiento. La negación del conflicto es tan perjudicial como su no resolución. De igual de importante trabajar con los estudiantes a través de la reflexión sobre casos concretos y el debate de argumentos racionales, la construcción de una perspectiva ética sobre la violencia en todas sus formas. Se propone pensar la generación y desarrollo de vínculos en las escuelas a partir de la construcción de una autoridad pedagógica, democrática, entendida como la autoridad construida a partir del diálogo, el reconocimiento del otro y una simetría entre personas adultas y jóvenes que posibilita asumir el rol desde una posición de responsabilidad y cuidado. Las situaciones conflictivas en las escuelas y los conflictos son inherentes a la vida de las personas, por lo tanto, lo son también a la vida escolar. Desde esta perspectiva, la escuela debe asumir el conflicto y trabajar en su resolución a través de la palabra puesta en juego, del diálogo y de la participación. La intervención institucional incluye a estudiantes, familias y a docentes en la construcción de estrategias colectivas, ya sea para dar respuesta a situaciones puntuales, conflictivas o como formas pedagógicas de hacer lugar a temáticas relevantes. No discriminación, aceptación de las diferencias, etc. Así también promueve miradas interdisciplinarias y la asunción de la propia responsabilidad junto con otras y otros. En tanto adulto y adulta, docente, directivo o directiva, integrante de equipo de orientación, equipo técnico, autoridades del sistema u otros decisores de política educativa. En este sentido, ya sea en la cotidianeidad de la escuela o ante la emergencia de conflictos particulares, las acciones de niños, niñas y adolescentes deben nombrarse de modo que no estigmaticen ni rotulen la identidad de los involucrados, tal como está estipulado legalmente. Asimismo, los modos de intervención deben mantener propósitos principalmente educativos y no punitivos, jurídicos o patologizantes. Intervenir con rapidez puede prevenir situaciones de agresiones físicas o verbales más graves. Durante el conflicto, es necesario que cualquier persona adulta de la escuela que presencie o tenga contacto, ya sea por las redes o mensajes de textos de situaciones de conflicto entre los alumnos, intervenga, con el fin de disminuir la carga emocional, intentando apaciguar cualquier episodio de agresión física o verbal. En esta época de pandemia, en esta época de encierro, donde los alumnos utilizan mucho la virtualidad, sobre todo es necesario estar atento a ver cómo resolvemos estos conflictos, pero siempre desde una mirada pedagógica e institucional, activando todos nuestros sentidos para atender una situación conflictiva. La escalada de los conflictos y su posible agravamiento. La negación del conflicto es tan perjudicial como su no resolución. De igual de importante trabajar con los estudiantes a través de la reflexión sobre casos concretos, ayuda de los alumnos y las alumnas para resolver conflictos. Por el contrario,
Demostrar una actitud activa y de escucha tranquiliza a quien la solicitó y posibilita el uso de la palabra y de los criterios de las personas adultas en la resolución de los conflictos y el debate de argumentos racionales. La construcción de una perspectiva ética sobre la violencia en todas sus formas. Después de la situación conflictiva, involucrar al grupo y no suponer que el problema es solo de algunos. Es necesario que el grupo colabore para que no haya malos tratos. Esto no significa culpabilizar al grupo, a la clase, al alumno, a la alumna, ni desconocer la responsabilidad del docente en la tarea de tomar y trabajar la situación. Otro caso es convocar a las familias o adultos responsables de los estudiantes, y hoy se lo puede hacer a través de la virtualidad. En el caso de conflictos en las redes, o por WhatsApp, o por grupos de WhatsApp, o por grupos de mensajes, u otro mecanismo virtual que tengan, es inconveniente intervenir de la misma manera que se lo hace presencialmente. A la vez, proponer espacios de diálogo entre las partes, generar acuerdos y compromisos para la convivencia posterior, realizar siempre un registro escrito de la situación, detallando las intervenciones realizadas y los acuerdos convenidos. Los métodos de resolución de disputas en un plano de adversarios. La coerción. Una manera corriente de resolver las disputas con la violencia. El conflicto se soluciona por el que tiene mayor fuerza física o poder económico, autoridad. En esas situaciones, la parte débil no tiene otra opción que la de aceptar la autoridad del más fuerte. Los conflictos también se resuelven a través de la ley, el arbitraje, la negociación, la mediación. En este último nos vamos a detener. La mitad de la respuesta se suele encontrar en las personas que dialogan, pero la flexibilidad, la buena voluntad y sobre todo el sentido común son precisamente los grandes ausentes en un conflicto. La otra mitad de la respuesta es utilizar a un tercero imparcial, que ayuda a las partes en litigio a hacer cosas que tal vez sin ayuda nunca lo harían. De modo que la base de la mediación es la negociación, y la tarea del mediador consiste en introducir algunas características especiales para modificar el enfoque basado en la confrontación que plantea la negociación en un campo de batalla y orientarla hacia la solución del problema. Entendemos que negociar es algo común para nosotros, pero sin mediación, negociar es aquella cuestión donde gana uno y pierde el otro. En la mediación, ambos deben ganar, deben lograrse acuerdos en el ámbito escolar, en la vida cotidiana, en todos los sectores que transitemos. Debemos enseñar a mediar, a ser personas de paz. Nos parece imprescindible afirmar que abordar la discriminación por orientación sexual o de identidad de género implica rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad. Esto contribuye a poder superar esa idea acerca de que debemos tolerar lo diferente, a valorar de manera positiva la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos. Construcción de una perspectiva ética sobre la violencia en todas sus formas. Bueno, llegamos al final de esta guía. Esta es la primera intervención que estamos haciendo mediante un video de una presentación de Powers. Queremos decirles que muy pronto estaríamos con una segunda intervención. Saludos, un abrazo a todos. Gracias por poder difundir este video.